según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría, ¿verdad? Los dones de servicio se les llama así porque a través de ellos el creyente o los creyentes prestan un servicio a la humanidad, prestan un servicio en el marco de la iglesia, ayudando a suplir una diversidad de necesidades. Vamos a ver que en esta lectura vamos a ver que aparece el servicio, la exhortación, la administración, la generosidad, la misericordia y la ayuda. Aquí hay una característica importantísima también que el Señor puso en un ejemplo el día de la Pascua, en el Pesaj, ¿verdad? En el Pesaj judío, así se dice la Pascua, que es una celebración importantísima, ¿verdad? Donde Él, en este marco de celebración, el Señor, recuerden que era judío. Él celebra las fiestas bíblicas. Siempre mi exhortación es, oye, pues también celebra las fiestas bíblicas, por lo menos el día que toca, pues menciona, gracias Ángel por ese sándwich, ya se me antojó, ya ves, mira. Entonces, los dones de servicio. El Señor estaba así como Ángel después de la cena, de estar así bien rico comiendo. Se comía cordero asado, ensalada querosét, eh, y bueno, una serie de platillos, ¿no? Que comemos en el Pesaj. Él de repente sorprende a los discípulos tomando un lebrillo, es decir, una bandeja con agua, se ciñe una toalla a la cintura y empieza a lavar los pies, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el pasaje donde Pedro pues se niega, decía, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Porque evidentemente esta era una ocupación que correspondía a los esclavos. Un buen anfitrión tenía pues un esclavo allí que cuando alguien llegaba, pues en ese entonces se usaban las sandalias, no había tenis Nike ni nada de esas cosas, entonces llegaban pues con el lodo, el polvo de la calle, entonces era un buen anfitrión el que lavaba los pies, ¿no? Entonces Jesús hace esta parte de esclavo, ¿no? Lavarle los pies a los comensales, en este caso sus discípulos. En fin, Pedro se niega, el Señor pues lo convence con palabras que son espíritu y son vida, y Pedro le dice, pues no, no solo los pies, por favor, también las manos y la cabeza. Dice, no, 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 ya el que está lavado, lavado es, tranquilo. Y bueno, ya les lavó los pies y les dice la gran lección. Vamos a escuchar esa gran lección del propio Señor Jesús de Nazaret con sus discípulos. Primero les hace una pregunta. Les dice, ¿sabéis lo que les he hecho? Y pues se han de haber quedado pensando, pues, ¿qué nos hizo? Nos lavó los pies. Dice, ustedes a mí me llaman Señor, Kyrios en griego, y Rabí y Maestro. Y dicen bien porque lo soy. Dice, pues si yo el Kyrios y Rabí, el Señor y el Maestro, les he hecho esto a ustedes, así ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y da a entender que el que quiera ser mayor entre ustedes tendrá que servir.
tendrá que traer servicio en el alma, ¿no? Servir a los demás. Entonces, de esto se tratan los dones de servicio, amados del Señor. Vamos a ver aquí en la carta a los Romanos, decía, Pablo escribe en Romanos, Romanos es una de las cartas más interesantes que están en el Nuevo Testamento, en la Biblia, ¿verdad? Eh, escribe esta carta en Roma, en Roma. Los otros discípulos, ninguno había llegado hasta Roma con el Evangelio, y aquí, pues, Pablo dice cosas muy, muy importantes. Eh, Quizá los evangelios todavía no circulaban por toda la totalidad del Medio Oriente cuando empezaba la iglesia primitiva a crecer. Y esta es una carta con mucha, mucha profundidad, escrita tanto a judíos como a gentiles. Ojo, ¿verdad? Los judíos se reunían en las sinagogas, los gentiles pues en los areópagos o en las plazas, pero empieza a haber ya creyentes que no son judíos, ¿no? Como nosotros, ¿no? Nosotros somos más mexicanos. ¿Verdad? ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Pues usted es un gentil, somos mestizos, ¿no? De verdad, decía, decía alguien, ¿verdad? Mi padre era indio, mi madre era española o al revés, ¿verdad? Pues somos mestizos, nosotros mexicanos, qué lindo es México, de verdad, somos una gente muy, muy especial, muy querida, llamada a evangelizar a las naciones de Latinoamérica, sin duda alguna. Y entonces los gentiles cristianos, pues podemos leer esta carta eh, con mucho detenimiento. Vamos a ver algo más. La carta a los romanos, vean ustedes, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, ¿verdad? Y aquí encontramos esta gracia que nos es dada. Vean ustedes, eh, son dones. Cuando dice gracia que nos es dada, es un favor de Dios que nos ha regalado. Y dice Romanos 12:6. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Yo creo que ahí está la hermana Sonia siempre lista ahí en la diapositiva. Si tiene la bondad, por favor. Amén, amén. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Romanos 12:6. Bueno, entonces vamos a ver cómo los dones de Dios son dados por Dios, ¿no? Son de acuerdo a la medida de la fe. Esto nos hace ver que tu fe tiene una medida. ¿Sabías esto? Tu fe tiene una medida. ¿Eh? ¿Por qué será que una vez los discípulos le dijeron a Jesucristo, mi Señor, Señor, aumentanos la fe? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque la fe tiene una medida. ¿Por qué creen que el Señor cuando sanaba a alguien de vez en cuando le decía, hágase conforme a tu fe? ¿No? Entonces, ¿cuál es tu medida de fe? Yo creo que es una pregunta obligada para cada cristiano. ¿Cuál es mi medida de fe? Y ya que te mides, dices, ay, Señor, aumentanos la fe, como le dijeron los discípulos, ¿no? Pero vamos a ver el don de servicio. Vamos a empezar. eh, Cuando tú pides un poco más de fe, el Señor te la da, ¿verdad? Es tiempo de pedir. Pero vamos a ver el servicio, ¿no? El servicio es una aptitud,
no dije actitud, no, sino una aptitud con P, útil para servir, con el fin de ayudar, de apoyar las necesidades que tiene tu iglesia. Agradezco a Dios que cada uno de los que están aquí tienen un lugar donde servir y por medio del servicio van proyectando algo que va construyendo, que va edificando, ¿verdad? Ejemplo que encontramos ahí en la carta de Juan, en la tercera de Juan, a un varón que se llama Gallo, ¿no? Gallo. Gallo con G, con Y, Gallo, ¿verdad? Le dice Juan en una cartita que le mandó, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Entonces Gallo era un servidor, dice, cuando tú prestas algún servicio a los hermanos, fielmente te conduces. ¿Y sabes qué? En ese entonces había mucho movimiento itinerante, la iglesia empezaba a crecer, le dice, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Muchas veces alguien se queda, se arraiga en una iglesia por el servicio que está recibiendo de tu parte o de parte de un hermano servicial. Alguien que lo conduce de la mano, lo sienta, le da la bienvenida, le da una sonrisa en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces le dice a Gallo, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, ¿no? Entonces Gallo apoyaba aún a los desconocidos. Ahí encontramos el servicio, ¿verdad? Está un hombre ahí trapeando, ¿no? Está echándole una manita para que quede limpio, están las sillas pasándoles un trapazo. O cuando alguien dice, vamos a echar un colado a la iglesia porque ya levantamos muros, ahora falta, ¿verdad? Y quizá pues una dama no se puede echar un bulto de cemento al hombro y estar batiendo el cemento, ¿verdad? Pero pues sí puede llevarle un vasito de agua fresca a los hermanos ahí, ¿verdad? Entonces, trabajar en equipo siempre es bueno en la iglesia, ¿verdad? En servicio, vamos a ver. eh, Vamos a pedirle a Vania, Vania, por favor, si tienes la bondad de leer las diapositivas que están allí. Sí, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Segunda de Corintios 8:4. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Segunda de Corintios 9:1. Aquí en los Corintios dice que hay unas personas que haz de cuenta, yo me las imagino diciendo, denos chance de servir, ¿verdad? Que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio, ¿no? Para los santos, déjenos servir, déjenos poner las manos en la iglesia, ¿no? Los corintios prestaron servicio a los santos de Jerusalén, por ejemplo. Estaban en Corinto, que era un puerto, y Jerusalén estaba lejos, y habían oído que había hermanos allá. Y entonces, por ejemplo, me encuentro ¿se acuerdan de la costurera Dorcas, no? La que se muere y todos los demás justos y santos van con Pablo y le dicen, se nos murió Dorcas, resucítanoslas, porque esta señora servía a todos. Aquí que le regalaba una prenda al otro, ¿verdad? Entonces, vean qué hermoso es encontrar ejemplos eh, como Tabita, ¿no? Que es Dorcas, ¿no? Dice, abundaba en buenas obras y en limosnas, y cuando se murió, pues fueron a decirle,
levántala, Pedro. Era Pedro, perdón, no era Pablo, era Pedro. Entonces, en este servicio ha de haber sido muy, muy amado por la iglesia, ¿no? Como el Señor que decíamos, pues lavó los pies, ¿no? Este servicio no debe limitarse únicamente a cuidados materiales y financieros de la iglesia. Realmente el evangelio requiere de también una inversión financiera para pagar, pues, qué sé yo, la luz, el internet, el guardatemplo, la escoba, comprar la cubeta, comprar, pues, no sé, las bocinas, los instrumentos. Hoy día las iglesias se organizan así de esa manera, ¿no? Em, entonces, el servicio no solamente abarca el servicio material, también lo más elevado es la aptitud y la actitud de servicio que otros vean. ¿Vale? Entonces ponga usted ahí en su mano, en su corazón, en su vida. Ahí dígale, Señor, quiero ser mejor servidor para ti. Y hágalo para el Señor. No lo haga para el paso, para la hermana fulanita que es su líder o no, no, no. Hágalo para Jesucristo. Para Jesucristo. Dile, Señor, si yo agarro la jerga, pues adelante. Si me tocó lavar el baño, pues ni modo, en mi casa no lo hago, pero pues aquí sí me tocó, ¿verdad? Entonces, lo que tenga uno que hacer a veces, hágalo para el Señor, porque el Señor todo lo ve, todo lo sabe y todo lo va a ir premiando en aquel día. Vamos a otro de los dones de servicio, que es la exhortación. Dice el que exhorta, ¿verdad? Con exhortación. ¿Qué es la exhortación? La exhortación es de aquel hombre de Dios que incita a las virtudes cristianas, les dice, pues pórtense bien, hagan esto, pero tiene modales, tiene formas, tiene ese don dado por Dios para que la gente tenga el ánimo de hacer las cosas, ¿no? El que exhorta, pues lo va a hacer de buen ánimo, que con un consejo, con un aliento, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahí en la diapositiva dice, es tiempo de evangelizar. Pues sí, de verdad es tiempo de evangelizar, ¿verdad? ¿Verdad? La exhortación, esa capacidad espiritual también de confortar al abatido, darle una palmada en el hombro a la hermana, ¿verdad? Influir espiritualmente, moralmente en su vida para que esta persona pues o haga algo o deje de hacer algo que no le agrada a Dios, ¿no? ¿Verdad? No digas así, ay, no. Es que yo soy así y no puedo dejar de tener mi mal carácter, ¿verdad? Yo así soy. Pues amigo, debes evitarlo. Por lo menos en la iglesia no es que te pongas una máscara, sino que digas, Señor, cámbiame esta parte, ¿verdad? Ora a Dios, decía Carlos Spurgeon, ora a Dios para que te ayude a superar ese mal carácter de una vez, ya sea destruya tu mal carácter, ¿verdad? Y él se va a encargar, Dios es bueno, para siempre es su misericordia, ¿verdad? O qué crees que se va a llevar tu mal genio al cielo? Pues no, ¿verdad? No, 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 no. Pues tú digas, pues así soy, así me voy a morir. Pues no, no, espérate, tranquilo. Mejor dile al Señor, quiero ser como tú, ¿verdad? Esa es una exhortación, ¿verdad? Entonces, el que exhorta, por favor, si quiere apagar su micrófono, es una exhortación en este momento. El que exhorta debe conocer las profundas necesidades espirituales de afecto que necesitan, pero el que exhorta también requiere firmeza. Es muy difícil tener firmeza y simpatía, ¿no? Pero para Dios no hay nada imposible. Cuando la firmeza y la simpatía van juntas, firmeza de corazón
claridad de decir las cosas. El que exhorta debe de tener claridad, ¿verdad? Para que las cosas se hagan, pues, con buen ánimo, ¿no? ¿Verdad? Hechos 14:22 textual dice eh, de Pablo, exhortando a los creyentes a que sean fieles a Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, ¿verdad? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿no? Una exhortación de decir, bueno, pues sí va a haber pruebas, pero échale ganas, sigue adelante, ¿no? El reino de los cielos que tanto habló el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Verdad? Él exhortaba, ¿verdad? Decía Pablo, exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Era alguien que decía, sigan orando, ¿no? Exhortaba, ¿verdad?, a que mm, pues trabajaran sosegadamente. Vamos a ver otro de los dones de servicio, de los dones de servicio, ¿verdad? La administración, ¿verdad? La administración cristiana es toda una ciencia, ¿no? Alguien recientemente me dijo, bueno, yo conozco un pastor que como tenía unción para echar fuera chamucos, de verdad. Yo no conozco a alguien que tenía esa unción. Ya partió con el Señor el hermano, pero era impresionante el discernimiento que tenía. Pero en cuestiones administrativas, así de la iglesia, pues no, o sea, cada quien los dones que Dios le da, ¿no? El don de administración tiene que ver con el ejercicio de la autoridad en la iglesia. No es autoridad, pero una autoridad llena de la gracia, de humildad, de integridad, ¿no? El que va a administrar debe ser alguien íntegro, no se vale poner ahí un raterillo, administrar los bienes de la iglesia, contar las ofrendas y sea como Judas, ¿no? Que le daba ahí una mordida a los bienes del Señor. No, 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 no. La administración cristiana, bueno, también requiere de planeación, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a tener estas iglesias de auditorios, ¿no? Teníamos equipo de alabanza, equipo de panderos y teníamos, hacía un plan cada año, llevaba una planeación y decía, bueno, vamos a ponerlo y oraba al Espíritu Santo, dime, bueno, en cuanto a sermones, ¿qué debe de haber? En cuanto a enseñanza infantil, ¿qué debe de haber, no? Y tenemos ahí una reunión con los diáconos y hacer organización y control, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de que la iglesia funcionara para la gran comisión? Para la gran comisión, ir y hacer discípulos, ¿no? No hacer ahí creyentes medios cristianoides, no, sino discípulos de Jesucristo. Entonces, pues el que administra, pues debe tener una buena visión de qué es lo que el Señor quiere para la iglesia, ¿no? Ahí está un buen libro, Administración, Principios Gerenciales para líderes cristianos, ¿no? El de administración o el que preside, ¿no? Pues debe proveer con cuidado, ¿no? Ahí en Primera de Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios, textual, lo voy a leer, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, y luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, y dice, los que administran. También hay, y los que tienen don de lenguas. Ve cómo la administración no solamente está en la carta a los romanos, sino en Corintios, ¿no? Porque pues la administración es muy importante, ¿no? En la iglesia, en la congregación local, pues hay que usar
habilidades de liderazgo, de administración. Recuerda que los diezmos son del Señor, no son del pastor, ni del apóstol, ni de no son del Señor. Por eso, qué bueno es orar sobre las ofrendas que tengan el buen fin de organización y finanzas sin reproche, ¿no? Sin reproche. Esto es, hay incluso cursos de mayordomía, ¿no? ¿Qué es la mayordomía? Pues somos mayordomos aquí en la tierra, somos servidores, ¿no? Un mayordomo es alguien que sirve al Señor, ¿no? La correcta administración de la riqueza de Dios. Vemos otro de los dones de servicio. Amén. Bueno, ponga usted su mano y diga, Señor, hazme un buen administrador también de lo que me das. Amén, Señor, es el momento de reprender ese espíritu antidiezmo que existe. No, realmente la Biblia lo menciona no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo. El Señor Jesucristo lo dice, ustedes hagan esto, o quizás no sean como los fariseos, pero hagan, den. Vamos a ver este don de generosidad. ¿Qué es la generosidad? Pues ser generoso es una capacidad espiritual, ¿no? ¿Verdad? Am, de ser generosos es lo contrario de ser tacaño, de ser agarrado, ¿no? Es dar con liberalidad, aportar recursos materiales para el avance de la obra de Dios. Esto es muy importante. Es el don de invertir el dinero. También se puede invertir tu tiempo, ¿verdad? Tú dices, Señor, pues te voy a dar un diezmo de tiempo, de mi tiempo, te voy a dar algo especial de tiempo para tu servicio, ¿verdad? Nada de que, como dice la canción, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No, hay que darle tiempo también, fuerzas, talentos, ¿no? Por causa del Evangelio. ¿No? La generosidad es importante, ¿no? Hay una actitud que tuvo el Señor Jesús que dice que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, ¿no? Entonces, esto quiere decir que es bueno dar al Señor lo que es del Señor. Los macedonios juntaban ofrendas para mandarlas cuando había tiempos de escasez en otras iglesias, ¿no? ¿Verdad? Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Tú puedes decir, ¿verdad? Este, yo estoy asociado con el judío más rico de todo el mundo, ¿verdad? Y sin embargo fue tan humilde para que nosotros participásemos de las bendiciones, ¿no? Entonces, vean ustedes, los macedonios dice que se dieron a sí mismos primeramente al Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de la mujer tsunamita, ¿no? Que andaba caminando por ahí Eliseo y lo veía, dice, ella, este es un varón de Dios y va con el esposo. Eran pudientes, la tsunamita y el esposo eran pudientes y le preparan un aposento especial a Eliseo y a Giezi, el siervo, ¿no? Y va con el esposo y le dice, oye, pues por aquí pasa un varón de Dios, entonces quisiera que le pusiéramos un cuarto y le pusiéramos mesa, le pusiéramos silla, le pusiéramos candelero y le pusiéramos un lecho, ¿no?
Y cuando esto sucede, ¿verdad? Con la tsunamita, Dios le retribuye con algo que no tenía, ¿verdad? Su vientre estaba seco, era una estéril, y con la oración de fe del profeta, ella tuvo un hijo, ¿no? Eh, bueno, no es que Dios nos pague los favores o no nos está cobrando el aire que respiramos, ni nada de eso, pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. La generosidad, yo me he dado cuenta, se los voy a comentar, no lo tomen a mal. Dice ahí, las personas de escasos recursos suelen ser las más generosas. En mi experiencia personal, sí, puedo decir que hace muchos años me tocó trabajar, fue mi primera iglesia, en un pueblito de campesinos, ¿verdad? Así de gente de veras bien humilde en condición social, en Tocuila, Texcoco, ¿verdad? De ahí cerca de las márgenes del lago Texcoco, pero ay, qué generosos los hermanos que ya tenían su pastor, pues yo estaba bien joven, todavía era soltero, ¿no? Y me daban un litro de leche bronca, ¿verdad? Iban y ordeñaban la vaca y calientita dársela al pastor, ¿verdad? ¿Han tomado la leche bronca? ¿No? Es la leche sin hervir, la que viene directo de la ordeña, ¿no? Y siempre daban. Y bueno, pues también en estas iglesias así rurales, cuando iba a Veracruz yo a predicar, luego, ¿verdad? Me dice un día el pastor, dice, venga a ver lo que va a haber, qué lástima que no se queda para mañana, para el aniversario, quédese, pastor. Y me estaba convenciendo, dice, venga. Y me lleva, dice, mire lo que vamos a hacer para mañana. Y me lleva donde hay dos toros, dos torotes así. No, hombre, yo dije, wow. Dice, mañana vamos a hacer barbacoa de res. Y yo dije, híjole, qué generosos estos hermanos, ¿verdad? Pero no, cuando iba yo luego allá a la ciudad, allá por la colonia Guerrero, que era el aniversario. El aniversario nos daban un sándwich y un vaso de Kool-Aid. Y órale, vámonos, ¿no? Yo decía, qué diferencia, ¿no? Bueno, no sé, no quiero incomodar a nadie, pero la generosidad siempre es algo muy hermoso que caracteriza como servicio al Señor, ¿verdad? Eh, es simplemente una virtud que surge del corazón y debe ser parte de la vida de la iglesia, ¿no? Otro de los dones es el hacer misericordia, ¿no? Aquí encontramos en la gráfica una foto de un hombre que es capaz de quitarse los calzados para dárselos a alguien que no tiene, ¿no? Es la capacidad de misericordia que otorga el Espíritu Santo de socorrer a las personas personalmente, a los pobres, a los enfermos, ¿no? Ayudarlos a los enfermos. Muchas veces los enfermos pues están discapacitados o no pueden hacer algo que cuando estaban sanos hacían, acercarles el agua, por ejemplo, darles una talladita en la espalda porque ya tienen muchos años, muchas semanas ahí en la cama, ¿no? La misericordia debe hacerse con alegría, dice ahí, ¿verdad? Es como si se lo hicieses al Señor. En aquel día te dirá el Señor, tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Pues tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve enfermo y me serviste. ¿Cuándo, Señor? Pues no me acuerdo. A ti. Y dices, no. Cualquiera que hiciste a estos pequeñitos que creen en mí, a mí me lo hicieron. Buenas noches, Marco. Y ahí vamos. Buenas noches. Apaguen su teléfono, por favor, su micrófono. Ah, Entonces, vean ustedes qué importante es hacer misericordia.
Misericordia es la disposición de compadecerse de los trabajos, de las miserias ajenas, ¿verdad? Se manifiesta pues en amabilidad, asistencia al necesitado, ¿no? A mí me llama mucho la atención que el apóstol Santiago tuvo que hacer una carta y ponerle ahí unos renglones donde dijo, a ver, no sean de esos de que el primer lugar se los dan a los ricachones que traen anillo de oro, a las señoras de ostentosos peinados. No, para Dios no hay excepción de personas, ¿no? No hay excepción de personas, ¿verdad? Entonces, traten a todos por igual, ¿no? Y sobre todo a los necesitados, ¿no? Hacer misericordia, pues es algo así como que más que un sentimiento de simpatía, ¿no? En el cristianismo es uno de los atributos más bonitos de servicio que se deben de hacer, de compasión. También dice ahí el de ayuda, ¿no? Ayudar es cooperar para el avance de la obra de Dios, ¿no? Este, no solo, ya hablábamos no solo del orden material, sino también espiritual, de apoyar al otro, ¿no? Ayudar, ¿verdad? Es la capacidad de cooperar, ¿no? Siempre para el avance de la obra de Dios, ¿no? Consiste en esa disponibilidad de apoyar a otro, ¿no? La ayuda. Pablo exhortó a los ancianos de Éfeso siempre a ayudar a los más necesitados. En segunda de Timoteo 4:11, me lleva mucho la atención cuando Pablo dice, no sé si ya vieron la película Pablo, ¿no? Donde aparece Lucas, ¿no? Lucas, así redactando algunas cosas de Pablo. Dice, solo Lucas está conmigo. Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas se quedó conmigo. Pablo, pues tuvo la compañía de otro apóstol allí y dice, y le dice, y tráete a Marcos, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil en el ministerio, ¿no? En Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo le está enviando en una carta a alguien, ayuda a los que me ayudaron, ¿no? Con Clemente y los demás colaboradores míos, y dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Wow, entonces cuando tú ayudas a alguien, como que el Señor o el ángel o quién será, pero alguien escribe en el libro de la vida, ¿no? Y pues ahí se van a leer, ¿verdad? Pues sin embargo, gracias a Dios que siempre nos lleva triunfantes con los dones de servicio, ¿verdad? Los dones de servicio. Por medio de nosotros se esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Pues gracias. Vamos a tratar de finalizar esta presentación. Ok, ya está. ¿Qué le parecen los dones de servicio? A ver, ¿quién hace los comentarios del servicio? ¿Qué parte de los dones del servicio le gustó o cuál tiene usted algo que comentar? Por favor, adelante, grupo amado. Bendiciones. Omar Javier. Bendiciones. Bendiciones a todos. Buenas noches, mis hermanos. A mí me gustó mucho cómo yo veo cómo cuando sin saber luego cuando dicen don, uno luego se imagina cosas bien grandes, ¿no? O sea, que levanté a un enfermo y todo eso. O sea, eso sí, ¿no? Sí viene de parte del Señor y viendo el libro más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero en sí, estos dones de servicio creo que reflejan a Jesús, porque
pues el Señor, todo esto, pues todo lo tenía. O sea, el Señor tenía todo de estos dones de servicio. Mm, hay un dicho que dice que lo decía este del doctor Simi, que decía, el que no vive para servir, ¿cómo? No, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y creo que es algo muy... Yo, en serio, cuando vimos estos, me cambió la perspectiva de lo que es un don y para qué sirven. Los dones son para, como aquí decía, para la edificación y para, pues más que nada, como cuando edificamos la iglesia, estamos exaltando el nombre del Señor y el Señor se complace con nosotros. Entonces, pues gracias a Dios me gustó mucho porque no había visto de esta forma los dones de servicio y pues mayor, el mayor, el que tenía todo, lo dejó todo y vino a servirnos a nosotros que no teníamos nada. Gracias a Sí. Dios. Gracias, Omar. Gracias por tu comentario tan valioso. ¿Alguien más quiere comentar sobre la clase de hoy, dones de servicio? Por... ¿Quién dijo yo? Yo digo yo, Adelante, Margarito. buenas noches, bendiciones a todos, hermanos. Pues a mí me pareció muy interesante esta enseñanza porque nos da el panorama completo de las necesidades que hay en la iglesia y la manera en que nosotros como eh, líderes tener la visión de saber qué don tiene cada uno de los miembros de la iglesia para poder apropiarlos al servicio de la iglesia y también ayudarlos a que crezcan en esta parte, ¿verdad? Entonces, cuán importante es tener bien claro cuáles son y qué incluye cada uno de estos dones de servicio. Muy, muy importantes. Gracias. Y, por ejemplo, hay dones así como la exhortación, ¿no? Los que hablamos primero, o administración, son dones, ¿no? Dados por Dios que el Señor necesita para que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia, ¿no? Porque, pues recuerden que tenemos un enemigo terrenal, el Señor lo reprenda, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas. Mm, Entonces también da dones de servicio para blindar a su pueblo, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más? Profeta, Sí, buenas David, noches a adelante. todos. Mi reflexión es corta, aquí la apuntaba. Me parece que estos dones surgen o los recibimos por gracia una vez que comenzamos a dar el fruto del Espíritu Santo. Al tener las 9 virtudes de las que hablábamos ayer, pues comenzamos a hacer nuevas obras y nos vestimos de todo esto, ¿no? Del servicio, de la misericordia, de la exhortación y de la buena administración de los bienes de Dios. Muy interesante, muy buen comentario. Gracias, David. Sí, 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 sí. ¿Alguien más? Sí, 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 sí. Bueno, bueno, vean cómo los dones de servicio provienen también de esa gracia que Dios nos da. Vamos a meternos en el siguiente tema, por favor. Espero, déjenme buscarlo. Oh, déjenme buscarlo. Mm,
Vamos a ver si podemos grabar. Recording. Recording. No sé si está grabando, creo que sí está grabando, ¿verdad? Creo que no paramos la grabación, hermano, sigue grabando. ¿Ah, sí? ¿No la paramos? Bueno, pues déjeme pararla y la vuelvo a poner. Ok, gracias. Bueno, esta noche vamos a continuar con la grabación Los 5 dones ministeriales. Así que ya hablamos de los dones de servicio. Después vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, pero ahorita vamos a concentrarnos en los 5 dones ministeriales o los ministerios. Esta plática la di el viernes, si quiere usted verla ahí en Facebook Live, por ahí está, con algunas variantes, ¿verdad? Pero bueno. Los 5 dones ministeriales, 5 ministerios. Los teólogos a veces dicen que son los dones del Hijo, ¿no? Corresponden al Señor. ¿Se acuerdan cuando vimos? Los dones del Espíritu corresponden al Espíritu, los ministerios corresponden al Señor y las operaciones corresponden a Dios el Padre, ¿no? Pero los tres son uno. Ahora, por eso le llaman los dones del Hijo. Algunos autores también les llaman el ministerio quíntuple, ¿no? O sea, porque son 5 ministerios, hasta dicen las oficinas ministeriales, ¿no? Los dones ministeriales, pero también se le llaman los dones de la ascensión. ¿Por qué? Porque todo indica que el Señor los confiere eh, antes de ascender a los cielos, ¿no? Antes, recuerdan que después de su muerte y resurrección estuvo 40 días todavía se le apareció a más de 500 hermanos, no solo a los apóstoles, ¿no? Y antes de subir, deja los ministerios, ¿verdad? Vamos a ver estos 5 ministerios, aparecen en las Sagradas Escrituras en el libro de Efesios, con toda claridad en Efesios 4:11. Entonces, este estudio va a abordar estos dones ministeriales en esta epístola escrita por el apóstol Pablo, ¿no? Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son los 5 ministerios con los cuales la iglesia tiene que caminar. Entonces, vean ustedes, cuando damos clase de escuela dominical para los niños o los jóvenes, para que se lo aprendan, ¿verdad? Decimos, a ver, pon tu manita. Este dedo pulgar se llama apóstol, ¿verdad? Este dedo índice se llama profeta. Este dedo medio se llama evangelista. Este anular se llama pastor y este chiquito meñique se llama maestro. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, porque son 5 los ministerios, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, que el apóstol es un profeta, vean, puede tocar el profeta, puede tocar el evangelista, el apóstol, ¿sí? Eh, el, a ver, déjenme ver aquí, algo pasa con el, el apóstol, tiene los 5 ministerios, perdón. La batería, aquí está, ya está la batería. Decía, el apóstol puede ser profeta, el apóstol puede ser pastor, el apóstol puede ser evangelista, puede ser maestro, ¿no? Bueno, el índice, el índice es así, dice el Señor, es el del profeta, ¿no? El que dice, mira, así dice el Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, este largo, ¿por qué es el más largo? Porque es hasta lo último de la tierra, es el más largo de los otros dedos, ¿no? Por eso, ¿no? Y luego el anular, bueno, pues es que por ahí va el anillo,
¿por dónde dejé mi anillo de boda, mi anillo, verdad? Es, bueno, pues es el que va, el pastor representa a la novia, ¿verdad? El que va, el que cuida de la esposa, mejor dicho, ¿no? No, no la iglesia novia, sino ya es la iglesia y es esposa y está comprometida, ¿no? Y luego este sirve para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el que tiene oídos para oír, que oiga, entonces sirve para tantas cosas. Bueno, eso se los decimos a los niños, pero ahí están los 5 ministerios, ¿no? Que escribió Pablo en Efesios 4:11. Bueno, haré un comentario que una vez fui a un congreso de profetas y me gustó mucho un estudio que dio eh, mi hermano y amigo Oscar Venegas, profeta, y nos explicó que lo que era la adarga. Usted ha escuchado la palabra escudo y adarga es tu verdad, ¿no? En uno de los salmos, la adarga es una espada corta que usaban los guerreros, ¿no? Había una espada larga para la batalla y la espada corta era también usada para enfrentamientos de choque muy cercanos. Entonces, escudo y adarga es tu verdad, decía David. Y bueno, decía que cuando había de ese tipo de guerreros que tomaban la espada así con todo, y eran como de los valientes de David, ¿has leído esa parte de los valientes de David? ¿Verdad? Está ahí en Samuel, ¿verdad? Que David tenía un cuerpo élite de guerreros, ¿no? Que eran prácticamente invencibles, man. Y dice que uno de ellos se le quedó pegada la espada en la mano. ¿Y la espada qué es espiritualmente? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios que es más cortante que una espada de 2 filos. Yo creo que así debiera de haberse quedado siempre la espada de Dios, la espada del Espíritu pegada en nosotros como esos guerreros, ¿no? Que con 5 dedos la empuñan así, güey. Dice que se le quedó pegada la espada a los dedos. ¿Te puedes imaginar con qué fuerza este hombre peleaba con cientos de hombres, ¿no? Él solito, ¿no? Y se le quedó pegada. Ya me imagino cuando le dijeron, a ver, ayúdenle a soltar la espada, ¿no? Y entonces llegaba otro y le decía, a ver, ábrele. Ay, es que lo tengo pegada. Mire, ya. A ver, sigue otra, ábrele. Ábrele. Y, ah, y ya soltó la espada, por fin ya, ¿no? Ojalá y así agarráramos la palabra bendita de Dios en nuestros corazones, ¿no? Que se nos quede pegada, ¿no? Pero bueno, decía yo de la conferencia que dio Oscar, me gustó mucho el ejemplo. Dice, ¿saben ustedes que cuando encontraban en una batalla a un guerrero de esos que eran fuertísimos, indomables y que peleaban muchísimo? Bueno, ya los capturaban, los agarraban de esclavos, de guerreros, pero lo primero que decían, ese es muy buen espadachín, muy buen. ¿Sabes qué hacían? Lo que el diablo trató de hacer con la iglesia. Le amputaban los dedos, el gordo y el índice. Entonces, ¿con cuántos dedos se quedaba? Con 3, ¿no? Con 3 dedos, ¿no? Y entonces, para agarrar la espada con 3 dedos, a ver, trata de agarrar un palo con 3 dedos, pues como que no tiene la vida gata. Ahora, un mango de una espada con 3 dedos, como que ya no tiene la misma fuerza. ¿Sí me explico? Esta enseñanza que profética, ¿no? Entonces, esto es lo que hizo el diablo. Puso la doctrina del cesacionismo a decir, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ¿no? Y la iglesia, pues hoy día no tenemos problemas en aceptar a los evangelistas, ¿no? Tenemos evangelistas que pues llenan estadios, ¿no? Tener al pastor, pues no, es más, el pastor es necesario.
Un rebaño sin pastor, como que no, es muy importante, ¿no? Que esté el pastor, ¿no? Y el maestro, pues ni se diga, también necesita. Entonces, bueno, ya dije esta enseñanza de la mano. Eh, los ministerios. Los ministerios son dones dados por Dios también, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué fueron dados esos ministerios que aparecen en Efesios 4:11? Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la unidad, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, una iglesia que no funciona bajo los 5 ministerios es una iglesia que no tiene la fuerza, ¿sí? Son necesarios los 5 ministerios para edificación, dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia debe tener los 5 ministerios para poder funcionar en una armoniosa unidad que Dios quiere, ¿no? Y estos dones, pues, son dados por Dios, o sea, usted no puede autonombrarse profeta o autonombrarse evangelista, o no, 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 y un evangelista que no sabe evangelizar, pues no, ¿verdad? La gracia es un regalo inmerecido de Dios, ¿verdad? Dice Efesios 4:7 en el mismo contexto de lo que estamos viendo. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, menciono que nuestro amado Jesucristo resucitado otorga directamente a la iglesia, ¿verdad? Estos 5 dones. No importa si es apóstol, profeta o evangelista, esta no es una jerarquía. Cuidado, cuidado con las jerarquías. Ese fue el problema de los nicolaítas. El que lee, entienda. El que ha leído el libro de Apocalipsis decía, te tienes tú que toleras a los nicolaítas, la doctrina. ¿Qué son los nicolaítas? Los que tienen jerarquías. Los que tienen una jerarquía solamente vertical. No existen para ellos la jerarquía horizontal. Cuidado con eso, ¿no? Entonces, o sea, pues, ¿quién tiene la jerarquía nicolaita? Pues ahí tienes al Vaticano, fácil, ¿no? Te la pongo, ¿cómo van? Que son papas, arzobispos, obispos, y luego, ¿qué más? Pues yo no me la sé porque Cardenal. cardenales, luego, curas y luego frailes y luego, del lado de las monjas, algo así también, madre superiora, todo. Entonces, esas jerarquías verticales son los nicolaitas. Cuidado, ¿no? No, 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 no que porque te digan apóstol, no, no, Jesús viene y dice, el que quiera ser mayor tendrá que ser siervo de los demás, ¿no? Entonces, pero sí, sí, realmente sí hay apóstoles. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces, no es jerárquico el asunto. Aquí el asunto es de servicio, ¿no? Es un don, es una gracia dada por Dios, ¿no? Entonces, vamos adelante, ¿no? Él mismo, fíjate, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser apostólica, debe de haber este ministerio que toca a todos los demás, que sirve, que ministra a todos los demás, ¿no? Por eso dice Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles. Ahí está, miren, Efesios 4:11. A ver, creo que veo aquí a Omar. Omar, ¿quieres leer la diapositiva? Ahí. Sí, Paz, sí, dice,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Vean ustedes también, estamos hablando ya del don ministerial de apóstol, ¿verdad? Ahí está mi amigo el apóstol Carlos Gordillo. Es un hombre de Dios que pues ha trabajado con muchas redes de iglesias, ¿no? Dice Primera de Corintios, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. En Efesios vuelve a aparecer el término, él mismo constituyó a uno apóstoles. Pero vamos a ver qué es un apóstol, o sea, también, porque a veces les da apostolitis o les da profetitis, ¿no? Algunos pastores, digo, me ha tocado verlo, ¿eh? ¿Por qué me ha tocado verlo? Porque un servidor fui de la mesa directiva vicepresidente de la Alianza de Pastores de Puebla. Entonces, ponga usted que tenía el pastor, se presentaban con una tarjetita de presentación donde estaba su nombre y decía pastor, ¿no? Y luego estaba ahí sus teléfonos, su correo electrónico, ¿no? Y un día aparece uno que otro hermano, ¿eh? No todos. Decía, le cambió de pastor y le puso apóstol. Ahora, ¿y esto qué? ¿Desde cuándo eres apóstol? Pues desde que lo llevé a la imprenta, ¿no? Bueno, no. Autonombrados. No, no, no. Esto es gracia divina, ¿verdad? Gracia de Dios, ¿no? O sea, tiene que venir, son dones ministeriales. Apóstol, apóstolos, deriva de la palabra enviado. ¿Quién es el apóstol de apóstoles? ¿Quién fue enviado a este mundo para salvar lo que estaba perdido? ¿Quién fue enviado para deshacer las obras del diablo? Jesucristo es un enviado del Padre. El Verbo, el que creó cielos y tierra, se hizo de carne y hueso, ¿verdad? Escogió vivir 9 meses en el vientre de una muchacha con todas las debilidades humanas, ¿no? Bueno, vamos, ¿no? El verbo se hizo carne, ¿no? Entonces, apóstolos es un término que significa alguien que es enviado, que es delegado, es el delegado oficial encargado de una misión que Dios le dio, ¿no? Entonces, esto es el enviado, ¿no? El mensajero, ¿no? Dice Hebreos 3:1, me gusta, dice textual, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús en las Escrituras está puesto, ¿verdad? Como apóstol, ¿verdad? Bueno, decía, el apóstol es un profeta, ¿no? Un apóstol también puede dar palabra profética, es decir, va a traer eh, algo de la voz de Dios a las personas que lo necesitan en la iglesia o aún a los impíos. El profeta pues va a señalar, va a corregir, va a instruir en justicia, va a edificar, va a consolar, va a comunicar algo que Dios quiere que se sepa, ¿no? Y encontramos esto en Hechos 15:7, ahí está en tu libro, que después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, ¿no? Ahí un apóstol está profetizando, ¿verdad?, a los gentiles. El apóstol también es un evangelista, es un evangelista. El apóstol va a disuadir la palabra de Dios para salvación, con potencia del Espíritu Santo para los perdidos, ¿no? Yo no sé, decía, si alguno de ustedes alguna vez escuchó predicar
al evangelista Gille Ávila. Hubo un tiempo en que hubo muchos evangelistas, ¿no? Estaba Billy Graham, estaba Luis Palau, el que anda todavía circulando es Alberto Motesi, estaba Morris Cerulo, pero por ejemplo Gille Ávila era un evangelista, ¿no? Tienen tal don estas personas, ¿no? Que evangelizan, te dan el plan de salvación de una forma, pero cuando el hermano Gille, yo una vez fui a varias de sus campañas, como a dos o tres, Gille decía, tenía el acento de Puerto Rico, decía, pero a ver, hermano, vamos, reciba a Cristo en este momento, no se pierda, el infierno está ardiendo, venga a los pies del Señor Jesucristo ahora, levante la mano si usted acepta a Cristo. ¿No? Y te lo decía con ese énfasis, que aunque tú ya eras cristiano, ya sabías que ya eras lo que eras, ¿no? Y decía, vamos, levante la mano. No sé qué tenía que te daban ganas de decir, yo acepto a Cristo, yo quiero a Cristo. Sí, aunque ya, ¿no? Entonces, ya es un don que tiene el evangelista, no es una potencia. Eh, ¿Se acuerdan ustedes, no? Que precisamente Lidia, la vendedora de púrpura en la ciudad de Tiátira, dice Hechos 16:14, que estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿No? Abrió el corazón porque Pablo andaba evangelizando. Y cuando fue bautizada y su familia también, nos rogó, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y pósense, dice, y nos obligó a quedarnos, ¿no? Entonces el evangelio cambió el corazón de Dios. Pero también un apóstol es un pastor, ¿no? ¿De qué se encarga el apóstol? Pues de pastorear las ovejas que entran al rebaño de Cristo. ¿Quién es el dueño del rebaño? Es Jesucristo, no es el pastor, es el rebaño de Cristo, ¿no? Entonces dice Hechos 4, 32, 37, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, y así que no había entre ellos ningún necesitado, ¿no? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad, ¿no? Entonces dice que tenían las cosas en común. Algunos dijeron es que eran comunistas. No, eran cristianos de la iglesia primitiva que se amaban y a través del amor se apoyaban. Pero un apóstol puede ser un pastor, claro que sí, ¿verdad? Un apóstol es un maestro, ¿no? Un maestro es capaz de darle leche espiritual a los nuevos creyentes o darles unos buenos bifes con papas así sabrosos a los antiguos, ¿verdad? Doctrinalmente un maestro sabe, ¿no? Entonces, decía Pablo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ¿no? Hechos 20:27. Entonces, pues gracias sobre gracia, ¿no? Gracia sobre gracia, ¿no? Pablo decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Hubo esa doctrina que te digo que se cercenó el cesacionismo, ¿no? Que cercenó los dos, que dicen, ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, ¿no? Cuando sí los hay, son necesarios hasta que venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? La venida de Cristo, ¿no? Entonces,
podemos concluir que un apóstol es un hombre de Dios, que es enviado ¿por quién? Por Dios, ¿no? Con la gracia, pues a veces funda, establece y edifica iglesias, ¿sí? Cuando las iglesias son fundadas, ya después de un tiempo ya se entregan a la responsabilidad de los pastores y de maestros para que sigan adelante, ¿no? Y Pablo decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles. O sea, Pablo no estuvo entre los 12, ¿eh? Para aquellos que dicen que después de los 12 son llamados los apóstoles del Cordero. Y recuerden que de esos 12, uno hasta lo vendió, ¿verdad? Judas, y tuvo que elegirse entre los hermanos el que ocupara el lugar que fue Matías, ¿no? Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, en la iglesia primitiva, y yo creo que en la iglesia de hoy, se tenía que tener dos grandes cualidades. Ahí le va, ahí le va. Una, primera, haber conocido a Jesús personalmente, ¿no? Usted dirá, bueno, ¿qué pasa? Pedro escribió a quien amáis sin haberle conocido. Entonces, bueno, el Señor tiene apariciones, ¿no? De verdad que sí, yo le puedo, si usted quiere creerme o no, no me importa, pero a mí se me apareció el Señor. Allá en el año 2002, tuve una visión donde se me apareció el Señor. Y no ha sido una vez, también cuando estuve en una segunda ocasión de operación del corazón, tuve una experiencia, creo yo, sobrenatural. Me llevó y me trajo, ¿no? Otro día les cuento. Entonces, la segunda era que un apóstol tenía que ser testigo de la resurrección de Cristo. O sea, el reino de Dios está con el Rey de Reyes que vive para siempre, ¿no? Entonces, ¿verdad? Es vigente, es superior hoy día, la cualificación apostólica está abierta. Hay hombres que se dedican y se han dedicado toda su vida a Jesucristo, a sembrar iglesias, a doctrinar iglesias que han sido fieles, ¿verdad? Que dicen, yo tuve un encuentro con el Señor muy, muy especial, no nada más así sobrenatural, lo conozco, lo vi, estuvo conmigo, me dio instrucciones, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ahí tenemos a Sidney Starr, él es de las Antillas, y a Morris Cerulo, que ya partió con el Señor. Entonces, la cuestión apostólica sigue siendo vigente, continúa abierta, ¿no? En alguna ocasión en la coalición a la que yo pertenezco, la CIMA, Coalición Internacional Mexicana de Apóstoles y Profetas, que es horizontal ¿cómo se llama? La, la unidad. Jerarquía. ¿No? Entonces, pues me dieron ahí un certificado, ¿verdad? Tuve que llegar a ser sexagenario con 40 años de servicio pastoral, ministerial, bueno, de profeta también, y me dieron este certificado, ¿no? El año pasado, excelentísima Legión de Honor, de doctor de doctores, ¿no? Yo tengo un doctorado en teología, ¿no? Y me lo dieron sin haber estudiado, ¿no? Porque el otro sí me tuve que echar ahí como 40 tabiques así de textos, ay Dios mío, de la Christocentric University for the Nations, ¿no? Pero bueno, entonces me dieron agradezco a Dios que pues tuvo misericordia y estamos por aquí, ¿no? Hay pasajes bíblicos donde se mencionan a otros apóstoles, además de los 12, ¿no? Los apóstoles tenían una autoridad sobre la iglesia primitiva
por ejemplo, Bernabé, ¿no? Era un apóstol. Ahí en tu libro aparecen los pasajes, Hechos 14:4, Hechos 14:14. Santiago, el hermano del Señor, bueno, él era apóstol porque también anduvo con el grupo de los 12, ¿no? Silvano, ahí en Primera de Tesalonicenses 2:6, pues aparece, ¿no? Como una persona apostólica, ¿no? Un ministerio. Andrónico y Junias, también en Romanos 6:7, pues son ministerios apostólicos, ¿no? Que edificaban iglesias, ¿no? Entonces, eh, en Gálatas 1:19 está claro, ¿no? Dice, no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y Jacobo era el líder de la iglesia primitiva que estaba en Jerusalén. Eso de la sucesión apostólica y eso lo inventó ya luego Constantino, desde Pedro, y que las llaves, ya ven que hasta el escudo del Vaticano tiene las llaves de San Pedro y shalala, shalala, shalala. Bueno, pero un día van a decir los apóstoles y los profetas, ha caído, la gran Babilonia ha caído. Bueno, ahí vamos, ¿no? Bueno, entonces vean ustedes, Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor, pero no estuvo entre los 12 y él decía, pues yo soy apóstol, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿no? ¿Verdad? Ahora, vamos a ver alguna cosa. Algunos dicen que apóstoles, como es enviado, pues son los misioneros. No, no es así. Una cosa es un misionero que va, evangeliza y todo. No, el apóstol tiene ciertas cualidades, ciertas señales del apóstol. Creo que por la hora nada más vamos a llegar hasta hoy y después vamos a ver profetas, luego vamos a ver evangelistas, luego vamos a ver cómo son los pastores, cómo son los maestros. Ya son 9:30. Bueno, no hay una base bíblica para hacer el término apóstol el equivalente a un misionero. Ese señor que está ahí es un apóstol de Acapulco. Se llama Bolívar. Bolívar, él es de Acapulco, de la iglesia Nueva Unción y toda una red de iglesias ahí en la costa y en la montaña, ¿no? Este hombre, pues sí, él tiene mucha doctrina, ¿no? Vamos a ver las características de los verdaderos apóstoles, ¿no? ¿Verdad? No de los que se ponen ahí en la tarjetita autonombrados, no. Corintios 12:12 claramente dice, Pablo dice, es importante que tengan las señales del apóstol. Dice textual, 2 Corintios 12:12, con todo, las señales de apóstol. Vea usted, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, ¿no? Vamos a ver algunas características. La primera de ellas, amados, es que imparten paternidad espiritual. Son como unos papás espirituales con protección espiritual. Es lo que muchas veces dicen cobertura, ¿no? La palabra cobertura no aparece en el Nuevo Testamento, aparece en el Antiguo Testamento, Dios, ¿verdad? Pero bueno, dan mantenimiento espiritual a las iglesias, ¿no? El apóstol va a ser así como que un refugio, va a traer enseñanza, ¿verdad? Y Pablo dice en la primera de Corintios 4:15, dice, aunque tengas 10,000 años en Cristo, años son servidores, ¿verdad? No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí Pablo habla de la paternidad espiritual.
Entonces, un apóstol va a tener esa característica. ¿Ok? Entonces, vemos otra característica de los verdaderos apóstoles, es verdadera humildad en su carácter, ¿no? Esa humildad que va a tener un apóstol va a imponer sumisión y respeto, ¿no? Pablo decía que él era el más pequeño de los apóstoles e indigno de ser llamado apóstol. ¿Sabes qué significa el nombre Pablo? Pablo significa pequeño, pequeño, porque su nombre real era Saulo, Saulo de Tarso, ¿no? Y él decía, indigno de ser llamado apóstol, ¿por qué? Porque fue perseguidor de la iglesia. Bueno, otra característica de los verdaderos apóstoles es que sientan doctrina. Son personas profundamente doctrinales, o sea, conocen las escrituras, son sabias en las escrituras, ¿verdad? Hebreos 6, 1, 2 textual dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esas son doctrinas. Entonces, un apóstol las conoce, ¿no? Otra característica de los verdaderos apóstoles es que tienen una palabra revelada, ¿no? Un verdadero apóstol predica de una manera sorprendente, ¿no? Te saca un texto, nunca fuera de contexto, pero un texto que lo liga con otro texto y tú dices, abre mis ojos y maravillaré las maravillas de tu ley, ¿no? ¿Verdad? Ahí estamos en una imposición apostólica, hermanos, que nos dieron, ¿no? Otra característica de los verdaderos apóstoles, hay mucho milagro, son como los evangelistas. Los evangelistas son muy usados luego con milagros. Yo he visto que cuando había campañas de evangelismo de estos amigos, de Luis Palau, de Motesio, hasta subían así, levantaban las sillas de ruedas donde, ¿no? Los evangelistas son muy usados en milagros, pero bueno, los apóstoles también comparten señales, prodigios y milagros en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Cuidado con esos que en su nombre, ¿no? ¿Verdad? Una lectura muy cuidadosa del Nuevo Testamento, los apóstoles hacían muchas maravillas, señales hechas por los apóstoles, Hechos 2:43, pero siempre para la gloria del que los envió, ¿verdad? Del que les dio las cartas credenciales de ser enviados, ¿verdad? Otra característica de los apóstoles es que tienen mucha autoridad espiritual. Hasta los demonios los conocen de lejitos. Dicen, ay, con ese tengan cuidado. O le echamos carrilla entre todos, dicen los demonios, ¿verdad? Porque pues uno a uno, no. Y aún así, Dios siempre va a dar gran autoridad apostólica, ¿no? La autoridad apostólica es la delegada del Señor, ¿no? ¿Verdad? Es como cuando alguien tiene inmunidad diplomática, pero aquí es inmunidad diplomática celestial, ¿no? ¿Verdad? Para combatir a los principados, a las tinieblas,
a las huestes espirituales de maldad. Otra característica de esa autoridad, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan del pasaje donde el apóstol Pedro habla con estos, que, ¿cómo se llamaba? Ananías y Zafira, ¿no? Querían mentirle al Espíritu Santo y Pedro les dice, ¿no sabías? Pues acaban de sacar a tu marido, ¿no? Así te van a sacar a ti, le dice Pedro. ¿Qué autoridad tendría Pedro que, ¡pum! Se murió la señora, ¿no? Por andar mintiéndole al Espíritu Santo. Pedro lo sabía. Otra característica de los verdaderos apóstoles, bueno, va a cambiar la situación integral. Muchas veces platicar con un apóstol va a cambiar la situación personal o familiar o de grupos cristianos, ¿no? De congregaciones, ¿no? Y aún hasta de ciudades, ¿no? Porque donde llegaban los apóstoles decían, ¿quiénes son estos que están transformando el mundo? ¿No? O sea, la influencia que tiene el mover apostólico. A Dios sea la gloria. Las características de los verdaderos apóstoles, pues va a ser un servidor de los demás, ¿no? De los creyentes. Es un verdadero siervo. Pablo en sus cartas en todas siempre pone, Pablo, siervo de Jesucristo. Y ahora cuando dice siervo, la palabra en griego, perdón, la palabra siervo es esclavo, ¿eh? Esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, dice Romanos 1:1. Otra característica de los verdaderos apóstoles, administran la iglesia del Señor. Esto tiene que ver, pues, con la cobertura espiritual, ¿verdad? Pedro cuando les escribe, hace una carta, la primera de Pedro, es así para cubrir a muchos, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y dice, a los expatriados que estaban en la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, porque había tal persecución que el apóstol tenía que animarlos a todos los que salían de sus hogares, eran migrantes, digamos, ¿no? Los apóstoles van a establecer iglesias a favor del Evangelio de Jesucristo. Puse estas fotos de Totonicapán. ¿Alguien sabe dónde está Totonicapán? Totonicapán está en Guatemala, en las montañas de Guatemala, en una jornada que fuimos a Guatemala. ¿Quién diría que un pastor me dijo, venga para acá, hermano, y que me jala y que me lleva hasta allá? Y me llevó para ir a plantar una iglesia allá, ¿no? Después le pregunté al hermano, oye, ¿cómo van estos de Toti? Ya el trabajo pastoral ya había sido hecho, el evangelístico ya estaban los grupos, pero ya nada más faltaba establecer la congregación. Y el Señor, pues bendito a Él sea la gloria, pues la iglesia sigue en Totimecapán. Dice, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor de quien habían creído, ¿no? Entonces, ¿qué faltaba ahí? Solamente el establecimiento de la iglesia. Otra característica de los verdaderos apóstoles, tienen visión del reino de Dios. Siempre, siempre, siempre va a ser el asunto del reino de Dios, ¿no? No, no, no de mi iglesia, que yo soy bautista, que yo soy pentecostal, que yo soy carismático, que yo soy de la asamblea de Dios, que yo... No, no, los apóstoles saben trabajar con otros apóstoles, porque el ministerio apostólico se mueve en el lugar santísimo, donde está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿no?
¿sí? Entonces es cuando el Señor Jesús, ¿verdad? Trajo esa visión de reino, ¿no? Sí, predicamos las buenas nuevas del Evangelio del reino de Dios, ¿eh? Del reino de Dios, ¿no? Los apóstoles pueden trabajar en equipo con otros apóstoles, con otros profetas, podemos trabajar juntos y vivir en unidad del cuerpo de Cristo sin hacer distingos denominacionales, sabiendo que todo es para el Rey, ¿verdad? Otra característica de los verdaderos apóstoles, bueno, predicar las buenas nuevas del Evangelio para consolidar, para alimentar, para sanar, para equipar, para restaurar. No, hombre, el ministerio apostólico es muy amplio, ¿no? Pero esto es dado por Jesucristo, ¿no? Para servir en la obra, ¿no? Y bueno, pues aquí, mire, estoy con uno de mis mentores, ese señor alto, delgado, es el profeta Yuhani, de allá de Finlandia, uno de mis maravillosos mentores, este hombre, nunca olvidaré todas sus enseñanzas y la unción divina que trae ese hombre, Dios mío. Mis respetos. Bueno, aquí están las características, decía, trabajan en equipo con otros apóstoles y profetas, ¿no? Y vivimos en la unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando Jesús le dice a los fariseos, ¿no? Les digo que el reino de Dios le va a ser quitado a ustedes, los fariseos, y va a ser dado a gente que produzca los frutos de él, ¿verdad? Ahí estamos con otros hermanos. El del medio es francés, es el que hizo una Biblia que se llama la Biblia Espejo, muy buena versión. Y otro hermano de Estados Unidos, el de Barbita, ¿no? Ahí estuvimos trabajando un tiempo. Bueno, yo creo que por la hora llegamos hasta acá. La próxima clase ya vamos a ver el don ministerial de los profetas, ¿vale? Y luego, si Dios nos presta vida, nos vamos a ver el don ministerial de evangelista, luego el don ministerial de los pastores y el don ministerial de maestros. Bueno, pues pues gracias a Dios. Stop share. Bueno. Comentarios ya casi para irnos porque ya son las 9:50, Dios mío. El tiempo se nos va rápido. Comentarios sobre los 5 ministerios y hoy desglosamos el ministerio apostólico. ¿No hay comentarios? ¿O, o- o todos somos cesacionistas o qué pasó? Bendiciones, Yo, bendiciones, hermano. Pienso que es un tema bien, bien importante porque en la iglesia cristiana se ha divulgado que eh, ya no hay apóstoles en mucho pueblo cristiano. Y yo recuerdo que desde el 95 yo empecé a investigar sobre este tema y aunque a mí me enseñaban que no había los 5 ministerios, yo en la Biblia encontré que sí, que están vigentes. Y usted lo decía a un inicio de la enseñanza, porque dice que estos 5 ministerios estarán hasta que alcancemos la, la estatura del varón perfecto. Y de tal manera que pues aún nos falta, ¿verdad? Aún como iglesia nos falta. Entonces esto le da vigencia al 100% a los 5 ministerios.
Muy, ¿Sí ves? muy, sí, sí, pastor, muy interesante. Bien. ¿Alguien más, amados del Señor, quiere opinar sobre esta clase? A mí, Paz, durante la semana me han salido así como videos pues en TikTok y todo eso, de apóstoles. Apenas me salió uno en Instagram de un apóstol que pone su saco, como lo pone así, y dice, todo que le va a recibir bendición y así, y la gente se amotina solamente para tocar el saco. Y también otros que se avientan el saco y pues se empiezan a retorcer y así, todo eso. Y creo que nuestro rol, ahora sí que como iglesia y ahorita que estamos aprendiendo esto, es alzar la voz, primero entenderlo, orarlo, tenerlo claro y alzar la voz porque el enemigo, si no quiere quitar los ministerios, estos dos ministerios, quiere dejarlos, pero ahora meter confusión. Mm, Entonces, lo que logra es que gente que no es no creyente y gente que desconoce del tema, obviamente se sacan de onda y dicen, ¿qué onda con esto? Están locos. Entonces, creo que sí es muy importante y pues gracias a Dios por su vida porque pues uno va viendo cómo Dios, como cuando usted dijo que las puertas del Hades no prevalecerán, me acordé de ese mismo verso y yo no lo había entendido, o lo había entendido, pero hoy lo entendí distinto porque veo cómo Dios arma su iglesia con los 5 ministerios y los arma con dones y los arma con cosas justamente por un motivo, ¿no? Porque es una guerra todos los días. mira, Y voy a hacer un comentario muy breve. Los 5 ministerios, los 5 están falsificados, ¿eh? Acaba de decir Omar un comentario, ¿verdad? Digo, a los profetas nos pegan re feo porque la mención, falso profeta aparece muchas veces, ¿no? Pero la Biblia habla de que hay falsos apóstoles, hay falsos apóstoles, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen a Nazón, el de de una secta que se llama La Luz del Mundo, ¿no? Que se le comprobó que era pederasta, man, y está preso en California, pero todos, ay, el apóstol, ¿no? Aguas. Entonces, falsos profetas, también hay falsos profetas, ¿cómo no? Evangelistas, ¿hay falsos evangelistas? Pues sí, hasta hay otro evangelio. Consígase un libro del Mormón y así dice textual, ¿eh? Otro evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Pues, está falsificado eso, ¿no? Y falsos pastores, también la Biblia habla de falsos pastores. Obreros fraudulentos, dice, ¿no? Sí, también. Y falsos maestros, también la Biblia habla ahí en el libro de Judas de falsos maestros que introducirán herejías encubiertamente, shalalala, ¿no? Entonces, los 5 ministerios están falsificados por el diablo. El diablo es un imitador. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces, qué bueno que dice Omar, porque hay que ser, cautelosos, ¿no? Ujú. Sensatos, ¿no? ¿Algún comentario más? Sería bueno poder aprender lo que dice Apocalipsis 2:2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia a la iglesia de Éfeso, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles. Sería bueno aprender a probar a los que son apóstoles para determinar, de acuerdo a la guianza del Espíritu, pues quién sí está en lo cierto. Y me parece que esta clase pues es muy acertada porque pues nos da a usted el ABC para mirar pues a qué apóstoles siguen las señales, los milagros, el don de servicio y todas estas cosas que hoy vimos. Las señales que decía Pablo, ¿no? Del apóstol. Sí, pues qué bueno que las dejó por escrito.
¿Algún comentario más, amados del Señor? Yo veo que todos tienen algo que preguntar, pero así como que... eh, ándele, ándele, no tenga pena. Ándele ya, suéltela, hermana. Sí, pues profeta, Alducin habla mucho de que se ha dado mucho la apostolicis y que no existe esa palabra de apóstol, que solamente Pablo fue el único apóstol y los 12. Los 12 Sí, también se quedó en en esa esa doctrina parte. del cesacionismo, sí. Ajá, y bueno, ahorita que usted explica la función del apóstol, pues es muy importante porque así podemos saber que, que sí funciona, que tiene sus funciones y que efectivamente pueden existir, como dicen, falsos profetas y falsos todos, ¿no? Pero de que existen también ciertos apóstoles que están bien formados, como usted bien lo dice aquí, que tienen ciertas cualidades y ciertas responsabilidades, pues es importante conocerlas para que no nos perdamos con lo que miramos únicamente en la televisión, sino que conozcamos bien qué es lo que los apóstoles hacen y deben de hacer. Claro, pues habrá muchos que no hacen todo o que no cumplen con todo, pero finalmente está visto que sí tienen una función, que sí se encargan de todos los demás ministerios y que todos hacen uno solo para el servicio de Dios. Gracias. Amén. Sí, sí, gracias, Lupita. Bueno, yo no dudo que don Armando sea un gran maestro, porque pues sí es un maestro de la Biblia, don Armando, que dice usted, pero luego, no sé si se enteraron de que él dijo que la venida del Señor era inminente, hasta dio el mes y dio datos de que iba a venir. Y luego, digo, ahora sí que le pasó lo que Festo dijo. Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, ¿no? Le dijo. No, digo, le tuvieron que decir a don Armando, ¿sabe qué? Bájele, porque Jesús, nuestro amadísimo Señor, dijo que el día y la hora nadie la sabe, ¿no? Y él dio hasta, creo que el día jueves y el mes de septiembre, y no sé qué, hasta que... Y hay ya después, más tardecito, un video donde se desdice y pide disculpas públicas, ¿no? Digo, sí fue bueno porque pues, alguien le paró el carrito y le dijo, espérate, ¿a poco tú sabes más que Jesucristo? ¿No? O sea, con todo respeto, sí, yo no dudo que sea un maestro, pero pues al mejor maestro luego se le barre, ¿no? Bueno, ya era mi comentario porque pues, ¿quién le va a poner fecha a la venida del Señor? Oye, ahora sí que como dicen allá en la Ciudad de México, no manches. ¿Qué pasó? ¿Algún comentario más, amados? La hermana Santa, sí, hermana, muchas gracias. Pues le damos gracias a Dios por esta enseñanza que realmente pues nos viene a revelar lo que realmente son los ministerios, lo que realmente es un apóstol, que como comentaba nuestro hermano Omar, es muy cierto, hoy en las redes se ven muchas cosas, ¿verdad? Pero con estas enseñanzas nos viene la revelación de que verdaderamente es un apóstol, cuáles son los ministerios, para poder distinguir entre un falso apóstol y un verdadero apóstol. Y pues el verdadero evangelio que es basado en Jesús, todo esto radica en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, por eso como dice ese canto antiguo tan hermoso,
Fija tus ojos en Cristo. Él sí es el apóstol de apóstoles. Bueno, amados, pues nos despedimos y yo creo que me gustaría seguir mañana con el resto de la clase, pero ya es mucho abusar. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Nos faltan 4 ministerios todavía de explicar. El lunes, ¿qué es? Ya Lunes agosto, ¿verdad? 4 de 4 agosto. de agosto, ay Dios mío. Les recuerdo que vamos a tener ahí, mañana empiezo a enviarles esta información sobre este asunto, de la jornada de profética en Orizaba, en Veracruz, en Puebla y en Ciudad de México. Ya vamos a hacer bien ya ahorita ya nos consolidamos, ya estamos seguros. Y pues Dios les bendiga, que el amor de Dios, ese amor que todos hemos recibido, ese amor inconmensurable, bendito sea el Señor, y la gracia sobre gracia del Señor Jesucristo, es decir, gracia sobre gracia, y más gracia, y más gracia, sea con ustedes, y la comunión con el Espíritu Santo, sea con todos ustedes y sus apreciables familias, sea extendida toda bendición. Nos Amén. vemos próximo lunes. Dios les bendiga. Bendiciones Amén. a todos. Buenas noches. Ven, bendiciones. Un abrazo a Bendiciones. todos. Maranatha. Maranatha. Amén.